Buenos días, niños. Hoy tenemos una vez más nuestra clase de escuela dominical. Un saludo muy especial de parte de los pastores y de las profesoras de iglesia infantil. Y hoy vamos a tratar el nacimiento de Jesús, y esa preciosa y maravillosa historia la encontramos en Lucas capítulo 2. Bueno, niños, ¿y ustedes saben qué es un censo o qué es un empadronamiento? Bueno, hace 2 años nuestro presidente, que es la máxima autoridad, dijo: yo necesito saber cuántas personas hay en Colombia, yo quiero saber cuántos voy a gobernar. Y entonces cada persona y cada familia tenía que quedarse en su casa. Y si había un niño, un familiar que estaba en la casa del abuelito, del tío, del hermano, tenía que devolverse a su casa para que lo pudieran censar y así saber cuántas personas habían en cada hogar. Bueno, niños, y como ya sabemos que es un empadronamiento, vamos a seguir con esta preciosa historia en Lucas capítulo 2. Alisten sus Biblias, niños. Bueno, niños, ya tenemos nuestras Biblias listas en el libro de Lucas capítulo 2. Bueno, ahí nos hablan del nacimiento de Jesús. Y dice la palabra que por aquellos días aconteció que Augusto César, que era el emperador, la persona que tenía autoridad sobre toda esa región, decidió que iba a empadronar a todo el pueblo. Y mandó a uno de sus gobernadores a que empadronara todas las ciudades, pero las personas tenían que ir y regresar a las ciudades donde era su familia. Entonces ahí José y María tenían que ir a Belén, porque en ese momento estaban en la ciudad de Nazaret y tenían que regresar a la ciudad de su familia, porque recordemos que José era de la familia de David. Y llegan allí, niños, y bueno, en aquella época lo que hoy llamamos hoteles, estos lugares llamados mesones, no tenían lugar. Ustedes se imaginan a José y María esperando, José y María, ambos esperando su primer bebé. ¿Cómo se sentirían esa noche? Buenas noches. Necesito un espacio para mi esposa y para mí. Está a poco de dar a luz. Un espacio, por favor. Imagínense eso, niños. En ningún lugar, en ningún hospedaje de esa época hubo lugar para ellos. Todo estaba ocupado porque las personas habían regresado a su lugar de origen para ser empadronados, niños. Y se llegó el momento de María de dar a luz, y dio a luz a su primogénito en un pesebre. Habían pastores en la misma región que estaban vigilando a los rebaños. Y en un momento, niños, se les presentó un ángel y ellos tuvieron gran temor. Y al presentarse el ángel del Señor, la gloria de Dios rodeó de resplandor ese lugar. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en sus pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió, niños, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Niños, y nació Jesús en un pesebre. En ese tiempo un pesebre era un lugar donde tenían a los animales para darles su alimento. Pero allí nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y dice la palabra que vinieron pues apresuradamente los pastores y hallaron allí a María, a José
y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer a los que le habían dicho acerca del niño, y todas las personas que oían se maravillaban, porque los pastores no se quedaron callados, niños, de lo que Dios les había dicho a través del ángel. Fueron corriendo. Ustedes se imaginan esos pastores felices y contentos, emocionados, pero llenos de fe, contándole a las personas lo que había sucedido esa maravillosa noche. Y saben, María escuchaba muy, pero muy atentamente y guardaba todo esto en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Imagínense eso, niños. Ellos escucharon, pero no se quedaron callados. Dieron testimonio a los demás. Y no fue un testimonio como contando, sí, imagínense que vino el ángel. No, gozosos, contentos, llenos de fe, porque sabían que esa noche había nacido el Salvador de la tierra. Niños, pero antes de todo esto, lo maravilloso que es nuestro Dios, que había hablado a José a través de un sueño. Un ángel le habló y le dijo que María daría a luz un hijo, el cual llamarían Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emmanuel. Niños, recordemos este precioso significado. Quiere decir Dios con nosotros. Desde el comienzo de la Biblia, desde el Génesis, Dios nos ha venido hablando que nos daría un Salvador, que sería llamado Jesús, que estaría con nosotros para salvar nuestros pecados, para dar su vida, niños, por ustedes, por los papitos, por todo aquel que vaya a creer en él, niños. Bueno, hoy terminamos nuestra clase y vamos a recordar un versículo. Nos lo vamos a aprender. Está en Juan 3:16. Vamos allí todos y lo vamos a aprender, niños. Bueno, niños, ya tenemos nuestras Biblias listas en Juan 3:16. Bueno, familia, todos unidos vamos a leer Juan 3:16. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, niños, qué lindo. Hemos venido recorriendo domingo a domingo clases maravillosas y hoy Dios nos quiere recordar que nos mandó a su Hijo para salvarnos. Para que, ¿qué dice la palabra? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez, niños, en estas circunstancias muchos estén pensando que se pueden morir por tantas enfermedades, por lo que estamos viviendo. Pero hay algo más hermoso y es la vida eterna, niños. En eso, familia, tenemos que pensar en este momento, en que hay una vida después de esta. Y esa es la que vamos a compartir con Dios, toda una eternidad. Y en esa es la que más tenemos que perseverar. Claro, tenemos que aquí hacer nuestros deberes, hacer nuestras tareas, trabajar y cumplir con muchas cosas. Pero tenemos que prepararnos para la vida eterna, para lo que nos espera allá arriba, niños. Hoy espero con todo el corazón que realmente esta enseñanza nos quede grabada. Y no nos olvidemos, niños, que hace muchos años nació un maravilloso hombre en un pesebre. Y tal vez, niños, muchos no hemos nacido en lugares, en hospitales y en clínicas muy lujosas. Y habremos tenido un nacimiento o el de nuestros hijos en circunstancias muy humildes. Pero el dinero no es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas a Jesús en tu corazón. No importa la circunstancia,
No importa la adversidad, si Él está en tu corazón y nosotros perseveramos en su palabra, Él nos va a ayudar. Vamos a cerrar nuestros ojitos, niños y familia, y vamos a orar en esta mañana. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado en esta mañana, porque mandaste a tu Hijo, Señor, nació en un pesebre, pero hoy nos recuerdas que si creemos en Él firmemente, tenemos salvación. Ayúdanos a creer cada día más en ti, en tu palabra, a cuidar ese regalo que nos diste de salvación, de no menospreciarlo, de mirarte a ti, y que en estas circunstancias que estamos pasando todavía, miremos solamente a ti, escudriñemos tu palabra y confiadamente podamos entrar en tu presencia y decirte, aquí estamos, Señor, y una vez más decirte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por ese inmenso regalo que fue la salvación. Bueno, niños, nos vemos en 8 días. Y ahora vamos a alabar al Señor. Niños, venimos a adorar a Dios. Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban junto a él en Belén, en Belén, en Belén. Fue Dios quien vino a visitarnos, su padre nos quiso dejar. Siendo pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido esta semana? ¿Bien? ¿O tal vez un poco regular? Bueno, de todas maneras, sigámonos tomando de la mano de Dios. Este tiempo es tiempo. Por el contrario, que muchos han dicho que estamos arrinconados, no. Yo creo que hoy la iglesia está saliendo a través de este medio, las redes sociales, y mucha más gente de la que antes, otrora, estaba escuchando la palabra, hoy la están escuchando más. Hay oídos abiertos y corazones dispuestos a escuchar la palabra. Bueno, qué linda la enseñanza de escuela dominical, ¿verdad? Sigamos invitando a los niños, a los padres, les animamos. No deje que su hijo quede sin escuchar la palabra, no lo permita, padre. Así sea en otro horario.
recuerde la enseñanza queda allí como un historial en YouTube y les animamos a que se conecten. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Vamos a iniciar esta retoma de este libro tan interesante. Queremos que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, amigos, habíamos quedado entonces en esta parte en donde viene se levanta un hijo de David, se levanta contra su padre y es Absalón. Y allí Absalón, entonces veíamos cómo en una estrategia muy inteligente le dijo el padre que le permitiera ir a Hebrón, que a dar una ofrenda al Señor, pero esto no era cierto. Realmente lo que Absalón estaba haciendo era haciendo una instigación contra el reino de su padre. Y dicen que todos los días se levantaba muy temprano y en el camino se colocaba. ¿Para qué? Para allanar a todos los que pasaban al castillo a lograr consejo de David. Y les decía, si yo fuera un juez, es decir, si fuera rey, lo que estaba diciendo, yo atendería tu caso, pero como no lo soy, yo no creo que David o el rey vaya a hacer un caso juicioso de lo que tú, de lo que tú estás pidiendo. Y finalmente abrazaba a la persona, dice que los abrazaba. ¿Qué hizo con esto? Empezar a lograr adeptos, personas que, uy, sí, Absalón, él me dijo esto, y empezar a hacer contrataciones. ¿Les recuerda esto? Siempre Satanás ha querido hacer eso, división. La división, cuando una persona actúa por detrás de una autoridad, está generando división. Y esto es lo que hace Absalón, dividir el reino de David. Y llega en un momento dado en donde entonces David, al darle permiso para ir a ofrecer sacrificio al Señor por el regreso a Jerusalén, cuando él mató, recuerden, a su hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Allí entonces es en donde él, por el contrario, dice que hizo un ejército, caballos, soldados, y que invitó a unos de Israel a un banquete y les advirtió, cuando toque la trompeta ustedes gritarán que hay rey, Absalón es rey. Y esto llega a oídos rápidamente. Veíamos cómo Absalón muy astutamente y estratégicamente manda llamar a un asesor de su padre, Ahitofel. Y Ahitofel, como decíamos, era la palabra de Dios. Cuando Ahitofel hablaba la palabra de Dios. Y era con tanta autoridad que Absalón lo llama. ¿Y Ahitofel qué hace? Va y hace caso al llamado de Absalón. Y le dice, ¿qué me aconsejas para hacer? Y Ahitofel, ni corto ni perezoso, da consejo a Absalón. Y aquí le dice, debes acostarte con las concubinas de tu padre. Pero entonces recordemos cómo David, entonces le llega la noticia y él rápidamente sale con su ejército, sale con su gente, sale con el sacerdote Abiatar, Sadoc, salen con el arca, salen con todos sus soldados. Y allí ellos salen fuera porque están huyendo, y David lo dijo, salgamos todos porque Absalón viene a tomarlos con espada, va a matar, va a hacer una matazón. Él ya le conocía, pues si no le dolió matar a su hermano, a su hermanastro, pues no iba a tener cuidado para obtener el reino. La Biblia nos menciona que David deja 10 concubinas para cuidar el castillo. Pero en la salida que hace David, luego entonces, aquí se narran una serie de personajes que salen al camino de David. Y vemos personajes en donde lo querían a David, le expresaban como su sorpresa de lo que estaba sucediendo. Y uno de los personajes con los que se encuentra es Sibal. ¿Recuerdan? Este mayordomo que era de Mefitofel, que era el hijo de Saúl, que estaba parapléjico. Le salió el camino y traía muchas viandas, víveres, comida, y dijo, ¿qué traes todo esto? Entonces él le dice, lo traigo para que su ejército coma, supongo que están cansados y necesitan retomar fuerzas. Y David, muy agradecido, pues toma esto, se encuentra con varios en el camino que son mencionados acá,
Pero aquí hay un hombre que se menciona y es Abusai. Y este hombre dice que se le atraviesa en el camino y le dice, Señor, yo iré contigo y mira lo que ha sucedido. Entonces David le dije, mira, yo no te puedo proteger en esto. No sé ni siquiera lo que va a pasar conmigo y mi suerte. Yo te digo, vete de acá porque no, en este momento estamos en un proceso que no sabemos qué va a pasar ni con nosotros. Pero David se queda pensando con las palabras que le dice a Abusai, le dice, yo te serviré, y le habla como de una manera que es su siervo. Entonces David le dice, yo creo que tú, si quieres servirme, regresa al castillo y hazte aliado de Absalón y me enteras de lo que él está tramando, qué estrategia. Asimismo, David le dice a sus sacerdotes Sadoc y Abiatar que regresen con el arca, porque le eran más útiles allí. Entonces ellos regresan y vemos cómo ya en la cena con Agitofel le dice a Absalón, mira, acuéstate con las concubinas de tu padre, y dice que hicieron una carpa, como lo veíamos en la clase pasada, hicieron una carpa, dice que arriba en la azotea donde todo el mundo podía observar, y Absalón se acostó con las concubinas de su padre. Esto nos recuerda el castigo. ¿Recuerdan el castigo que Dios le mencionó a través del profeta Natán a David? Y le dijo, lo que tú hiciste en lo oculto, yo lo haré a los ojos de todos. Y allí se cumple esta profecía. Hermanos, el Señor te perdona, pero tú no te vas a escapar de la cosecha de tu pecado, de lo que el Señor determinó. Y esperemos que muchos en su transgresión al Señor no estén sembrando o estén recogiendo cosechas muy tremendas. Esto fue lo que cosechó David. El reino dividido, la espada nunca se apartará, le dijo el profeta Natán a David, ¿recuerdan? Y así es como entonces David entonces está huyendo, y Abusai dice que sale a recibir a Absalón, porque ya Agitofel le dijo, mira, debemos hacer una entrada ya a Israel, debemos entrar al castillo, tomar el castillo, y así lo hacen. Y dice que Abusai le dice, mi rey, señor Absalón, me pongo a su disposición, bueno, con meloserías. Y dice que Absalón lo queda mirando y le dice, luego tú no eras un siervo de mi padre, así es como le pagas a mi padre. Y allí entonces Abusai le dice, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que tú seas rey. Bueno, lo convence de que él sí está a favor del reinado de Absalón. Y allí entonces Abusai se vuelve como uno más, un consejero más dentro del castillo. Vamos a ver lo siguiente. Recordemos que Agitofel era el non plus ultra, digámoslo así, en cuanto a la palabra de la revelación del Señor. Y lo que decía Agitofel, eso se cumplía. Recordemos que David lo mencionó y salió y dijo, Señor, y oró al Señor y le dijo que los planes de Agitofel no se lleven a cabo mientras tú me hablas, porque él lo sabía. Y entonces Absalón, como buen rey, pues le pregunta a sus asesores y le dice a Agitofel, bueno, ahora ¿qué me recomiendas tú? Y le dice a Agitofel, ¿qué debo hacer? Entonces él dice, sí, creo que debemos tomar 12,000 soldados, debemos ir ahora mismo, ir tras el rey y no perseguir a nadie más sino al rey y matarlo. Con eso no generamos una matazón y sencillamente los otros, los que están con el rey David, vuelven y todos bien. Entonces Absalón dice, muy bien, ok, y mira a Abusai y le dice, ¿y tú qué consejo me dirías? ¿Qué debo hacer? Y Abusai le dice, no estoy de acuerdo con el consejo que te está dando Agitofel. Yo creo que en este momento tú conoces que tu padre es un hombre de guerra, es un guerrero, eso era indudable. Y en este momento tu padre ya estará escondido en una de las cuevas. Si recuerdan, y recordamos en la Biblia atrás, cuando se hablaba de David huyendo de Saúl, siempre veíamos que sus amigos eran las cuevas, y allí fue donde él formó un ejército. ¿Recuerdan?
los endeudados, los amargados, los que, mejor dicho, querían morirse, fue el ejército inicial de David. Y por eso a Abusai le dice. Entonces, yo creo que debemos traer a todo el ejército. Entonces, él menciona los linderos de Israel, desde el norte hasta el sur. Dice, debemos ir todos y matar a todo este ejército, porque si vamos en este momento, de pronto tu padre nos vence y los guerreros de Absalón, los mayores guerreros, se sienten perdidos y van a sentir pavor y van a huir. Entonces vamos a llevar unas cuerdas y vamos a traer a todos los que cojamos y no vamos a dejar a uno. Ese fue el consejo de de Abusai. Entonces ya estaban los dos consejeros. Y dice Absalón, le pregunta a los ancianos, ¿ustedes qué creen que debo hacer? ¿El consejo de Ahitofel o el de Abusai? Y entonces los ancianos le dicen, nos parece mejor el consejo de Abusai. Y Absalón dice, a mí también. Y dice la palabra, algo tan cierto, el Señor lo hizo así. El Señor lo hizo así. Recuerdan que antes la palabra de Dios era la Ahitofel, no se ponía ni en duda, pero en este caso nuevamente Dios. La gracia sobre Abusai para que crean un consejo errático, porque estaba cubriendo a David. ¿Cuántos? Hoy reflexiono, ¿cuántos líderes, liderazgo, personas que están en posiciones en donde son reconocidas, creen que es por ellos, que es en sus fuerzas, que yo puedo ir y venir? ¿Cuántos hoy no están, muchos liderazgos están entre la espada y la pared? ¿Por qué? Porque estamos en este encierro. Aquí vemos que no somos nosotros, no era Ahitofel, era porque a Dios se le daba la gana revelarse a través de él, pero era Dios hablando. Siempre Dios lo ha hecho para que la gente crea, y con un ejército poco, si podemos leer muchos de los jueces, leemos cómo el Señor lo hizo con poquitos para que el hombre no se le creyera. ¿Saben qué menciona la palabra respecto de este consejo? Ahitofel se sintió tan frustrado y ¿saben qué? Dice la palabra que salió del castillo, fue a su casa, arregló todos sus asuntos pendientes, seguramente de tierras, de herencia, todo, y se ahorcó. ¿Pueden creerlo? Era tal el orgullo de este hombre que no lo supo manejar. Entonces Absalón se queda con el consejo de Abusai, así es como lo hace, sale corriendo, pero entonces rápidamente Abusai le habla al sacerdote Sadoc y Abiatar, que recuerdan, estaban en el castillo, regresaron con el arca y eran los aliados de David y eran sus sacerdotes, y les dice, avisen rápidamente que Absalón sale con su ejército a perseguir al rey, que cruce el Jordán, porque aquí va a haber una guerra. Y mandan a dos jóvenes, a Jonatán y a Ahimás, y los mandan. Ahimás era hijo del sacerdote Sadoc, y les mandan a decir que informen rápido al rey, y estos salen corriendo, dice, a avisarle, pero un joven de los de Absalón se da cuenta, y él fue a avisarle, dice que al ejército de Absalón, que estos jóvenes iban a avisar a David. Y la Biblia nos cuenta que ellos fueron escondidos por un hombre en una propiedad especial, en un pozo los escondieron y una mujer colocó allí cebada para que no se dieran cuenta y los tapó. Y pasó el ejército y les preguntó, pero no los cogieron. Ellos lograron salir y avisar a David lo que estaba sucediendo. David rápidamente emprende la huida, pasa el Jordán e inmediatamente aquí se ve lo que era David, un guerrero. David era un hombre nato, guerrero. Allí mismo empezó a hacer su ejército, dice que de 1000, de a 100, a decir 3 batallones, a hacer toda la estrategia militar para defenderse. Así es como David sale. Pero aquí quiero hacer un alto. Dentro de lo que mencionábamos, cuando David estaba ya huyendo, aquí también se encuentra un hombre, curiosamente nombra a un tal Simi.
Dice la palabra que este hombre empezó a decirle groserías a David, a tirarle piedra y a decirle, él era de benjaminita, y dice que empezó a decirle que él no debió haber sido ungido rey, que es Absalón, y que se fuera, y seguía, y no le importaba que David estaba con su guardia. Y David les dijo, déjenlo tranquilo, déjenlo, vamos, lo que menos ahora quiero es, y lo dejaron. Recuerden ese nombre, Simi. Bien, aquí entonces ya vemos que David está listo para la batalla, pero menciona a su general, a Joab, que estaba al frente como general, y le dice, yo no quiero que vayas a la batalla, le dice a David. Ellos quieren escogerte a ti, nosotros no importamos, ellos quieren es matarte a ti. Tú te vas a quedar escondido, y así es como David se queda, dice que en un fuerte entre dos entradas se quedó de una ciudad, y allí se prepararon ya listos para hacer la batalla. Dice, menciona un bosque, la batalla se iría a generar en un bosque. Fue tan difícil porque no era un campo abierto, y los de la tribu de Judá esperaban a los israelitas. ¿Saben? Los israelitas eran muchísimos más, pero los duros en batalla eran los de Judá, porque fueron hechos como los militares de David. Y así es como Absalón, dentro del consejo que a Usai le dijo, usted tiene que ir, le dijo a Usai, y así fue, Absalón iba. Pero Absalón, ¿quién era? Era el hijo de David, del rey, sí. Y aquí es donde él sale también a la batalla, y menciona algo, cuando uno lo lee, como que uno se ríe, ¿no? Se ríe lo que le pasa a Absalón. Allí la batalla fue cruel, dice que murieron 20,000. Y es tremendo tanta gente que murió de los israelitas. Y que en un momento determinado ya estaban venciendo, ya habían vencido, cuando un soldado se le acerca a Joab es de David, le dice, allí atrás vi al joven Absalón, iba huyendo en su mula y se quedó colgado en una horqueta. La mula se asustó porque los iban persiguiendo. Una horqueta es algo así, parece que la cabeza le quedó metida en la horqueta y los pies colgando porque la mula siguió derecho. Absalón iba a morir, seguramente ahogado, ahorcado. Y Joab le dijo, ¿y tú por qué no fuiste y lo remataste? Te hubiera dado 20 monedas de oro o de plata, no sé, y un cinturón. Dijo, así me diera no sé cuánto, le dice este soldado. Yo escuché lo que dijo. ¿Saben lo que dijo David antes de mandar al ejército? No me traten duro al joven Absalón. No me traten duro al joven Absalón. Como padres, nosotros muchas veces, a pesar de la rebelión de nuestros hijos, a pesar del dolor que nos causan, nosotros siempre queremos protegerles, nosotros no queremos que sufran. Y miren esta historia, un hijo que se ha levantado contra su padre, pero que ha dividido el reino y tomó posesión del reinado de David y mostró la desnudez de su padre acostándose con las concubinas de su padre. Hizo hasta para vender, podríamos decir hoy en día. Y dice David así, no me traten duro al joven Absalón, con el corazón de padre. Tal vez usted se sienta identificado con esa frase que dice David, para que le protejan a su hijo. Y entonces dice que Joab no tuvo ni siquiera temor de nada. Dice que cogió 3 lanzas, se devolvió y lo mató. Dice que vinieron los soldados de Joab y lo remataron. Así cuenta la historia entonces, y la Biblia nos menciona que entonces Joab le dice a un soldado, y le dice a un soldado, ve y dile al rey que hemos vencido, no le menciones que tu hijo ha muerto, no le menciones hoy. Entonces el soldado le dice, bueno. Entonces aquí aparece nuevamente Ahimás y le dice, ¿recuerdan el joven que fue a avisar al rey David sobre lo que pretendía hacer Absalón? Era hijo de Sadoc, del sacerdote. Y Ahimás dice, permítame ir con el soldado. El soldado cusita, era de la tribu de los cusitas. Y entonces dice, ¿para qué vas a ir? Es lo mismo. ¿Tú crees que vas a decirle más? Y les aclara nuevamente lo que tienen que decir. Déjame ir, insiste.
Y entonces salen corriendo, y dice que David estaba entre las dos puertas, o sea, como recordemos que las ciudades se protegían. En la puerta principal había como un túnel y otra puerta ya a la entrada a la ciudad. Y dice que allí estaba David seguramente angustiado, con su corazón en la mano, a ver qué había pasado, en especial por su hijo, porque sabía lo feroces que eran su ejército. Y entonces dice que el centinela dijo, allá viene un soldado corriendo y parece que trae buenas noticias. Sí, aquí viene, pero ahí veo otro, viene corriendo otro. Y dice que Ahimás corrió más y pasó al primer soldado, al cusita. Y entonces aquí llega primero a la entrada y lo hace pasar y dice, David, miren esto, David es, no me tome mal la palabra, pero un zorro. O sea, le dice, entra, déjalo entrar, cierra la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué noticias me tienes? Dios nos ha entregado, ya vencimos la batalla, la hemos ganado, gracias a Dios. Dijo que, ¿y qué sabes de mi hijo Absalón? Entonces dice, no, allá se formó una cosa con soldados que no logré mirar, dice Ahimás, no quería contarle. Y llega el otro soldado, dice, pásate atrás y quédate ahí quieto, dice, no digas nada. Lo hace seguir y le dice al soldado, ¿qué sucedió? Dice, ganamos, mi señor, usted ha sido ratificado, hemos ganado, mi rey. Y entonces dice, ¿y qué pasó con el joven Absalón? Que todos los que se levantaron contra ti, contra tu mano, se les corra la misma suerte de este Absalón. Allí entonces David entiende que su hijo ha muerto y dice que él cubrió sus manos, su rostro, y gritaba a gritos, ¡ay, hijo mío! Gritaba de dolor. Imagínense ese dolor de perder en batalla un hijo, pero por su misma mano, porque era su mismo ejército. ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hijo mío! Y no dejaba de decir eso. Dice que él se retiró y ya Joab mandó cogió el cuerpo de Absalón y lo mandó tapar por ahí con hojas. Y regresó Joab y le contaron a Joab que David estaba en duelo, que gritaba y no paraba de gritar, ¡ay, hijo mío! Y dice que Joab se vino rápido y entró a donde David y le dijo, hoy usted nos está dejando en vergüenza. ¿Sabe, mi rey? Usted no ama a los que le aman, usted no ama a sus esposas, a sus concubinas, a sus hijos. Hoy entiendo que usted hubiera preferido que nosotros hubiéramos muerto cuando su hijo, y le hace caer en cuenta de lo que el hijo pues quiso hacer, levantarse en rebelión contra él y quitarle el reinado. Y dice, hoy sé, dice así esta frase que tenían los israelitas y decía, hoy juro por el Dios que esta noche, si usted no sale a recibir a su ejército, usted no se va a quedar con ningún soldado y va a tener la peor derrota de toda su vida, porque nos hace llegar en vergüenza, le dice. Y dice que David reaccionó y se limpió la cara y salió a recibir al ejército. Cuando el ejército se dio cuenta, aquí entonces David menciona la palabra que él recibió al ejército, los felicitó y le tocó hacer, como decimos, hay un dicho que dice hacer de tripas corazón. Y sí, allí entonces David ya viene el regreso de David. Y el regreso de David es muy interesante, muy, muy gracioso, porque se ven muchas cosas, ¿saben? Se ve como un tema de la hipocresía de mucha gente. Sí, el hombre no deja de serlo así. Y aquí entonces dice que los israelitas ya se dieron cuenta de que su rey estaba muerto. Y los mismos israelitas dicen que ellos dijeron, y ahora nosotros, pero si David nos salvó de los filisteos, David hizo esto, empezaron a reconocer todo lo que David había hecho por el pueblo de Israel, en sus campañas. ¿Por qué no vamos y pedimos perdón a David y que él sea nuestro rey? Dice, y entonces David se enteró de esta situación y dice que los que se quedaron callados fueron los de la tribu de Judá. Se quedaron como perplejos, como que
no sé, quedaron petrificados. Entonces David les manda a decir, y ustedes que son mi pueblo, porque David era de Judá, ¿no? De la tribu de Judá, y entonces les dice, ustedes que son mi tribu, no van a decirme a mí que regrese, que quieren que yo sea su rey, que debo regresar. Los hace como reaccionar. Entonces, en el regreso de David, menciona la palabra que entonces David empieza a encontrarse a una serie de personajes también, así como dentro de, cuando él sale huyendo, se encuentra con muchos que lo apoyaron, y recordemos que se encontró a Siba, que fue a darle comida para el ejército, pero también se encontró con un llamado Simí, y este Simí, que le dio piedra y le decía groserías a David, salió a recibirlo. Se le quitó ya su reverencia y fue a arrodillarse, le dijo, Señor, perdóneme por lo que yo hice, perdóneme la vida. Entonces los de David le dicen que querían matarlo, sacar la espada y matarlo. Este es el que te ha ofendido, Señor. Dijo, hoy no va a morir nadie. Le dijo, tranquilo, Simí, te voy a perdonar la vida, hoy no mueres. Hoy no te preocupes, le da tranquilidad. Bienvenido, Señor, bienvenido. Y aquí se forma otro problema con los de Israel y los de Judá. Entonces los de Israel sintieron como que llegaron los de Judá, pero entonces ellos, ¿cómo así? ¿Al fin es desde Judá? ¿O por qué nosotros no nos hace a un lado? Y empezaron a ver como este tire y afloje. Y dice que la palabra dice aquí que se levantó un hombre malvado dentro de ellos, porque ya pareciera ser que estaba el tema como subsanándose, y se levanta, dice que la Biblia, un hombre malvado que se llamaba Sabá, y dice, ¿qué tenemos con David? Ese no es nuestro rey, nosotros, y pues los convenció a los de Israel, y esos se fueron, y sencillamente se quedó David con los de Judá. Así es como entonces dentro de lo que David hace es tratar de unir el reino, y dentro de esta unidad del reino él nombra a un general que era de Saúl y que fue de Absalón, dice que lo nombra como general allí. Un error grave. Y entonces dice que lo va a colocar como para unir el reino estratégicamente. Ya entonces David entra a la ciudad y ya nuevamente retoma su reinado, pero le dice a este nuevo general, Masá, si no me equivoco, y le dice, ve y reúne todo el ejército. Y dicen que Masá se demoró, y ya sabían, aquí viene un contrapunteo de rebelión. Entonces Joab rápidamente salió a perseguir a Masá, y dice que lo encontró y que fue y lo saludó. Él estaba levantando otra vez ejército para levantarse contra David y dividir nuevamente el reino. Y dice que Joab, ¿recuerdan de David? Fue y se encontró con Masá y le dijo, ¿por qué no? ¿Qué pasó que no volviste? Esto lo persiguieron, lo encontraron, y dice que fue y lo saludó y le clavó un puñal y lo mató. Dice que todo quedó en el camino, todo el ejército que iba lo miraba, y estaban persiguiendo. ¿Se acuerdan el hombre malvado que dividió? A Sabá. Lo estaban persiguiendo, y dice que llegaron a una ciudad, llegó el ejército. Cuando ellos llegaban a perseguir a un hombre en una ciudad, tomaban esa ciudad y mataban al que se encontrara. Eso era cierto. Dice que salió a la muralla de la ciudad una mujer muy astuta, más que astuta diría yo, una mujer valiente, una mujer inteligente, porque esta le dijo a Joab, ¿qué van a hacer? Van a destruir nuestro pueblo, si nuestro pueblo es paz, nuestro pueblo aquí es un pueblo pujante, hay gente buena aquí, nunca ha pasado nada. Entonces Joab le dijo, no, de ninguna manera, no vamos a hacer eso. Le dijo, ¿qué están buscando? Buscamos a un hombre, a Sabá. Y la mujer fue y habló con los del pueblo y le dijo, entreguemos a Sabá. Lo cogieron y le cortaron la cabeza a Sabá, y ellos le entregaron a Joab. Dijeron, ahí está, ya, no tomen esta ciudad. Entonces hubo paz para con esta ciudad. Todas estas historias, miren cómo se levanta muchas veces como la
la hipocresía de unos, la conveniencia de otros, todos se acomodan. ¿Saben quién también se acomodó aquí dentro? ¿Recuerdan a Mefiboset, el paralítico, que era hijo de Saúl? Él se acomodó porque cuando Siba, ¿se acuerdan que le dio comida al ejército de David? David le preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Dijo, él no quiso salir, se quedó esperando a Absalón. Hay mucha gente que genera división y espera a ver, bueno, ¿cuál va a ganar? Aquí me espero a ver si es este o es este y me voy con los que ganan. Nadie quiere ser perdedor, ¿verdad? Pero esto es falta de ser de una pieza, criterio. Y así es como, entonces, menciona la palabra, en la Biblia, en los títulos, encontramos un título que dice, los Gabaonitas se vengan. Y aquí habla de los Gabaonitas, es un pueblo que no son de Israel, pero no se levantaron como enemigos de Israel. Ellos fueron, sí, subyugados por Israel y entraron siempre en paz. Pero Saúl siempre los persiguió y Saúl derramó sangre por ellos. Aquí la palabra nos menciona, voy a permitirme leer acá, dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran como unos vasallos y estaban ahí como al servicio y parece ser era como ellos estaban siendo protegidos por el mismo Dios porque Dios mismo trae esta hambruna por 3 años a Israel. Y el Señor le pregunta y le dice, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor le dice, entrega a los hijos de Saúl. Y aquí es donde entregan a los 7 hijos de Saúl. Una de las madres de estos 7 hijos, estos son entregados a los gabaonitas, ellos los matan y son colgados. Dice que ella cuida. Esta historia está ahí como un sándwich, está aquí. Y menciona cómo la palabra es que después de esto pasó esta hambre. El Señor siempre no estuvo satisfecho con lo que Saúl hizo. Saúl nunca amó al Señor y nunca lo consultó. Y dentro de esto entonces murieron estos 7, pero David siempre respetó a Mefiboset. A Mefiboset no lo entregó. Recordemos, Mefiboset era hijo de Jonatán, el hijo de David, de Saúl. Saúl era su abuelo. Y entonces acá menciona la palabra que efectivamente ellos entraron ya en paz. Ya en este tiempo David ya era anciano, ¿saben? Ya entraron años. Dicen que un día él salió también a una batalla y dentro de estas batallas casi un gigante mata a David. Dice que lo cogió cansado, solo que uno de los del ejército de David se levantó y logró matarlo. Aquí es donde entonces ya ellos le dicen a David que él no debe salir más, a las batallas, que él ya debe quedarse en el castillo, debe quedarse reinando, pero no salir a la conquista porque ya estaba entrado en años. También viene una parte muy linda aquí, casi estamos cerrando ya el libro el segundo libro de Samuel, y es un salmo que David hace. Este salmo se encuentra en Salmos y usted lo menciona aquí, ya es en el ocaso de David. Y David hizo este salmo. Solo voy a leer como la pequeña introducción de lo que David le dice al Señor. David era un adorador, ¿sabe? David se equivocó, David pecó, pero siempre se arrepintió y amó al Señor. Lo amó hasta morir, mientras que Saúl nunca lo conoció. Aquí David dedicó al Señor la letra de esta canción. Cuando el Señor lo libró de todos sus enemigos, dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me salva, mi más alto escondite. Tú me salvaste de la violencia, invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos.
Las olas de la muerte me envolvieron, las torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia, ¿recuerdan? Clamé al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y así sigue por más de 20 versículos. Un salmo muy lindo, muy especial. También la Biblia continúa narrando para finalizar en el 2 Samuel 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido de Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, al que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Y así es como finaliza el último parte de este libro, finaliza con un censo. Dice la palabra, curiosamente dice esto, dice que el Señor instigó al mismo David contra el pueblo de Israel y dice que él hizo un censo y que Joab le dijo: ¿estás seguro que hagamos un censo? Recordemos que esto del censo tiene otra historia también, ¿no? Triste, cuando alguien censó y el Señor no lo había pedido. Y aquí, pero dice la palabra que, me permito leerle para que mire este tema. El Señor, dice que David era tan anciano, y aquí el Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo a decirle: haz un censo de Israel. Pero luego vemos que hicieron el censo, mandó a Joab, porque tenían que hacer censo, recorrer todas las tribus y mirar cuántos hombres aptos estaban para la guerra. Y dice que luego que vino Joab le obedeció, y el Señor dice que el profeta Gad le dijo: el Señor está ofendido contigo por lo que hiciste. Es curioso, ¿no? El Señor instigó, pero luego lo castiga, y aquí entonces el Señor dice que al cabo de 9 meses vinieron ya y censaron a todo. Y en el castigo dice: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, o que un enemigo les persigue durante 3 meses y tenga que huir de ellos a que el país sufra 3 días de peste? Y aquí entonces David dice que David escoge la peste, y mueren tantos israelitas, Dios mío, cantidad de israelitas. ¿Saben por qué? Porque los israelitas siempre, su corazón no estuvo conforme al Señor. Y es muy fácil decir los israelitas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hoy en día somos un mar que vuelve y va, viene y va, viene y va? Pero el Señor se movió a misericordia y paró esa peste, y se conmovió para que no murieran más. Acá se habla finalmente de un holocausto que David ofreció al Señor para mitigar eso. También el libro cierra hablando de los valientes que tuvo David. Eran 30, pero eran unos hombres, tienen unas hazañas que están allí escritas. Hermanos, hemos terminado hoy el segundo libro de Samuel. Samuel, un libro interesante. Inicia ¿cómo? Con el llanto de una mujer, ¿recuerdan? Ana, y el nacimiento de Samuel. Y aquí entonces está este rey, el primer rey y único, diría yo, conforme al corazón del Señor, pecador y como todos los hombres infalibles, pero un hombre que amaba a Dios y buscaba su voluntad. Aquí podemos rescatar 3 cosas. Una, Dios siempre
hace su voluntad y utiliza personas, pero no creas que porque te está utilizando eres tú. Ese es el error que tenemos. Y creer, sí, es que fui y lloré y se sanaron. Y Dios mío, no caminamos sino levitamos. Si es Dios, quítate eso de tu mente. Muchos están en altibajos. Aquí hay una historia de los hijos. Hijos que se levantan en rebelión contra sus padres. Este hijo, Absalón, no tenía ni idea. Creyó usurpar el trono, no tenía ni idea de los zapatos de su padre. Muchos hijos no respetan a sus padres, ni siquiera tienen idea del camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos y creen que pueden ir por encima de nosotros. Pero hijo, te digo, si tú estás en rebelión, te espera un camino de castigo de Dios. Tal vez como David no quiera que su hijo sea castigado, pero el castigo viene. Hay que retomar el camino. También está la enseñanza de con quién estamos rodeados. Estamos rodeados por gente que en realidad no es fiel, que no comparte la visión, que no basta con que se levante uno para correr hacia allá. ¿Cuántos están generando división en las iglesias? ¿Cuántos están generando división y tienen toda una estrategia? Dios protegerá. Dios se encargará de proteger a los líderes que Él levantó y que trasladó la visión. Eso ténganlo por seguro. Así que hoy confiamos en el Señor. Él lo hace, Él quita, Él pone. Es ese Dios soberano en quien creemos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, qué libro tan hermoso. Pero aquí hemos podido conocerte, verte como ese Dios soberano, Dios de poder, el Dios también que no se queda con nada. Todos recibieron su parte. Todos recibieron y cosecharon lo que sembraron. Eso es lo que hoy también, lo que cosechemos, estamos próximos a sembrar, a recoger. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender esto y a sembrar para cosechar cosas buenas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la alabanza que viene, gracias. Adoremos al Señor, David, un adorador. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, iglesia. Los invitamos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice así: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es en espíritu y en verdad? En verdad se refiere a la obediencia, a sus mandatos, a obedecer de corazón y no por obligación. Así como hemos visto con las iglesias, los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, que es no por obligación, sino de corazón obedecer a Dios. Y en espíritu, con el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu está en ti, va a ser evidente el fruto de su Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza y bueno. Yo sé que aquí conmigo está.
gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra no llegue vacía y que entre en lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que podamos ser, parecer y que seamos obedientes a ti y obedientes en espíritu y en verdad, adoradores como tú quieres, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Una vez más nos reunimos hoy para ver la última de las cartas que el Señor Jesucristo le pidiera al apóstol Juan le escribiera a una de las 7 iglesias, la de la Odisea. Curiosamente, estaba pensando cómo el mensaje de la semana pasada, que estábamos hablando de ese mensaje de la iglesia de Filadelfia, en donde el Señor no tuvo nada que reprochar, y considero yo tal vez uno de los mensajes que puede recibir una iglesia más hermosos. Hoy nos vamos a enfrentar a uno que, a mi juicio, es uno de los más tristes, de los más lamentables, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero antes de continuar, también por lo relevante que es esta palabra, por lo importante, y con toda seguridad no podemos centrarnos únicamente en lo que nos gusta, lo que creemos que aplica para nosotros, sino escuchar el total de la palabra del Señor. Con toda seguridad el Señor también tiene algo que decirle a usted, que decirle a mí, que decirnos a nosotros como iglesia, tanto institución como en forma personal. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo sea acompañándonos en este día. Bienvenidos, niños, una vez más. Saben, niños, que es importante que estén ahí al lado de sus padres juiciositos y vamos a prestar juntos atención a esta palabra. Padre Santo, una vez más nos acercamos delante de ti, agradecidos por tu presencia, tu amor, el haber podido disfrutar un momento tan especial como fue ese tiempo de iglesia infantil, la enseñanza, esa enseñanza en la escuela dominical que cada vez nos edifica más y nos reta, nos motiva a escudriñar tu palabra, y ese tiempo de adoración en el cual de nuestro corazón hemos podido hablar contigo y decirte cuánto te amamos, lo que representas para nosotros, por quién eres y por lo que haces, Señor. Ahora, con un corazón dispuesto, una mente abierta y la voluntad también decidida a hacer conforme a lo que nos hables en esta mañana, nosotros nos colocamos delante de ti, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro. Y yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea fluyendo a través de mis labios en esta preciosa reflexión de tu palabra. Amén. La Odisea. Bueno, voy a leer antes de abordar qué era la Odisea, los versículos que hacen referencia a esta carta. Están, como sabemos, los capítulos 2 y 3 recogen el mensaje de las 7 iglesias, y el séptimo se encuentra en los últimos versículos del capítulo 3, que van del 14 hasta el 22, y dice así la Escritura. Escribo al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, esta ciudad estaba ubicada nuevamente, sabemos, estas 7 iglesias estaban en 7 ciudades ubicadas en Asia Menor, en el tiempo del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía, y la Odisea estaba exactamente ubicada en la parte inferior, al sur, diríamos que suroriental de Asia Menor. Esta ciudad pues no
una de las características que tenía es que su riqueza se fundamentaba en la lana, todo lo necesario para vestir. Productora de lana, y era una ciudad bastante rica, también un centro financiero. Habíamos visto, por ejemplo, en Filadelfia, que era un centro cultural, político y demás, pero en este caso en particular es un centro, el centro financiero más importante de Asia Menor de ese entonces. Famosa también por una de las más importantes escuelas de medicina que hubiese habido en ese tiempo. Era tan importante que incluso allí era reconocida porque tenían unas gotas especiales para los ojos, personas que sufrían, tenían dificultades para poder ver, acudían a estos centros médicos allí, a las famosas escuelas de medicina, y allí también ellos estaban usando estas gotas con la esperanza de recuperar la vista. Todo esto va a ser muy importante en el desarrollo de la lectura y del estudio de esta palabra, porque vamos a poder ver cómo el Señor hace alusión a ese contexto para hablarle de una manera muy directa a la iglesia que estaba ubicada allí. Tenían problemas de agua. Allí en esta ciudad ellos tenían que abastecerse de 2 lugares diferentes para poder contar con agua. Y vamos a ver también cómo es importante este análisis, porque al no tener agua y recibir, había una parte de la ciudad en donde, que es Ideápolis, ellos le remitían por un canal agua a la ciudad, pero era agua que venía de baños termales. Entonces podremos ver que esa agua, cuando descendía, venía caliente, iba recorriendo todo el canal, y cuando llegaba aquí a la Odisea, por lo general no era que estuviera tan fría, sino que era tibia, y no era un agua que fuera apetecible para tomar. Y el Señor se vale de todo esto para poder mostrar su condición y la condición de esta iglesia, y sobre eso exhortarla y darle una palabra también de sacudón, como lo vamos a estar viendo en los últimos versículos. Esta es una de las ciudades que también fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Lo más importante, y algo que llama mucho la atención, es que recordemos que el emperador Tiberio, que era el emperador romano de ese entonces, él asignó el equivalente a $1 millón para recuperar ciudades, el equivalente al día de hoy, pero esta no fue incluida dentro de ese proceso. Ese beneficio económico no fue. Otras, por ejemplo, dejaron de tributar durante 5 años para poder facilitar su recuperación después del terremoto, y podíamos ver cómo se recuperaron, y allí se establecieron iglesias, y el Señor también les salvó a estas. Pero esta en particular no recibió esa ayuda. Eso hizo que ellos, de todas maneras, al cabo del tiempo, fuera reconstruida esta ciudad y fuera nuevamente bollante, fuera nuevamente un centro importante allí en Asia Menor, pero tuvo un efecto muy importante en sus habitantes. El considerar que nosotros no necesitamos ni del emperador, no necesitamos ayuda de nadie, nosotros somos más que suficientes, aquí no necesitamos nada, nosotros somos los duros. Y aquí nosotros nos hemos hecho ricos y hemos prosperado y hemos salido adelante por nuestros esfuerzos. No le debemos nada a nadie. Va a ser muy relevante esto, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta carta, en las características que el Señor habla con esta iglesia y cómo le pega ese sacudón, porque sabe una cosa, nosotros lastimosamente no dejamos de muchas veces ser permeados por el contexto cultural, social, político, económico, religioso. Todo eso afecta nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión, y esta iglesia había sido impactada también por eso. Sus integrantes tenían un pensamiento, un esquema de pensamiento muy similar, porque obvio, eran habitantes de esta ciudad, pero el Señor tiene que sacudir, porque se esperaba de ellos como cristianos una estructura diferente. Al hablar entonces ya de la iglesia ubicada allí en la Odisea, podemos encontrar esas características. Una muy importante: esta iglesia no era perseguida de afuera, no tenía ningún problema, no tenía ninguna persecución de enemigos externos, como si lo pudimos ver en otras iglesias. Económicamente era una iglesia rica. En esto es una iglesia que tiene unas características muy parecidas a las de Sardis, ¿sí? Era una iglesia económicamente muy rica, pudiente, no hubo tensión, ningún tipo de tensión espiritual dentro de ellos. Imagínense ustedes este escenario. Usted es una persona rica, es cristiano, se está congregando en una iglesia que, por la misma condición de toda la ciudad y de sus congregados, tiene unas características que la hacen una iglesia rica, un lugar muy especial. Entonces, allí, ¿qué necesidades físicas podrían tener? Realmente no había mucha necesidad desde el punto de vista del ojo humano, llamémoslo así. Pero sí había un problema,
y es que a raíz de eso consideraban que estamos bien con todo, no hay ningún problema, y eso no generaba ninguna tensión espiritual como la que tenemos, por ejemplo, hoy en día, en donde muchos estamos pensando, bueno, ¿y qué va a ir a pasar con nuestra economía? ¿Cómo nos va a impactar? Estamos buscando en oración, algunos en ayuno, en vigilias, en veladas, procurando conocer la voluntad de Dios, rogando su favor para que nos levante, nos sostenga en esta etapa. Ahora, a raíz de las enfermedades que están afectando también a la humanidad, hay angustia. Entonces hay tensión espiritual. Hoy hay tensión espiritual. Imaginémonos, allá en la iglesia de la Odisea, nada pasa, ningún problema, y no hay tensión espiritual. Prácticamente la característica que tenía esta iglesia era como el viejo dicho, que ni es tan viejo, y es: yo me acomodo debajo del árbol que más sombra me dé. Entonces ellos tenían una vida que giraba en torno a eso, y no se adecuaban de acuerdo a lo que el Señor les mostrara en su palabra, que ellos dijeran: voy a buscar a Dios que me dice aquí. No veían necesario eso, sino simplemente tomaban decisiones prácticamente al mejor postor. ¿Quién me ofrece más? ¿Dónde puedo encontrar mejor felicidad? Y allá, con ese me voy. ¿Dónde puedo encontrar mayor seguridad, mayor prosperidad, mayor avance, mayor impacto? Allí me voy sin consultar la voz de Dios. Espiritualmente tenía esa situación, dada la condición también social y económica. Por lo tanto, no habían actividades evangelísticas, misioneras, tampoco tenían una estructura de liderazgo en los ministerios que estuviera ocupada de eso, porque no hay necesidad para que un ministerio de evangelismo, de misiones, para que temas de consejería. Aquí todos estamos bien. Era una iglesia que en eso se caracterizaba por eso, y por lo tanto era una iglesia que no tenía pasión por orar. No había pasión en la oración. Y yo creo que esto nos debe poner a reflexionar, porque ellos estaban cómodos, pero también he podido observar como pastor que hay personas que normalmente le llaman a uno por su necesidad económica, están en gran afugia, mire, estamos desesperados, nuestros hijos están aguantando hambre, no tenemos para el arriendo, la comida se agotó, no tengo para pagar deudas que he tenido que asumir, no hay trabajo ya desde hace 2 o 3 meses. Pero lo curioso es que en un contexto como esos, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no hay un espacio de tiempo para participar de la oración colectiva en estas personas? ¿Por qué? Imaginemos si eso es así, en un contexto de gran necesidad, ellos que estaban muy cómodos no tenían ninguna pasión por la oración. Y la adoración era una adoración más de forma, ¿no? De que nos suene bonita la música, de que todo sea muy agradable, pero no era algo que brotara del corazón, algo que surgiera de una manera tan especial. Y por eso el Señor incluso deja esta última iglesia como el cierre del mensaje de las 7 iglesias. ¿Ha podido dejarnos la iglesia de Filadelfia como el cierre? Una iglesia a quien no tuvo nada que cuestionarle, pero no, deja a esta a quien no tiene nada que exaltarle. Es algo que nos debe también llamar la atención. Casi que podríamos decir que vamos a la iglesia era como un motivo de compartir socialmente, de miremos a ver qué mensaje nos van a dar hoy, pero más encaminado a poder como tener un roce, un interés de sus miembros de participar con sus dones, con sus capacidades especiales en el desarrollo del cuerpo de Cristo. La escritura es muy clara en Corintios y habla que nosotros somos como un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. Así como un cuerpo tiene una cabeza, tiene brazos, tiene pies, las manos, los brazos no pueden cumplir la función de los pies, los oídos no pueden cumplir la función de los ojos, y dice la escritura que nos necesitamos el uno al otro. Pues esta iglesia no había ningún interés. Y sabe que hoy en día, aún en iglesias que están pasando por momentos difíciles, iglesias económicamente, socialmente, en un nivel que no sea muy alto, también se observa eso. Personas que de pronto pueden llegar a considerar que están en un statu quo tal que yo no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de buscar de Dios. Bueno, vamos a mirar qué nos dice el Señor al respecto. Quiera Dios que hoy podamos tener un corazón sensible. Quiera Dios que hoy podamos tener un corazón sensible. Dios ha estado hablándome a mí a través de esta palabra, a mi vida, pegándome un sacudón también, ¿sabe? Y yo espero de corazón que podamos juntos tener un espíritu abierto para esto, porque esta iglesia, como les dije, no recibió ninguna exaltación, pero de las 7 iglesias es la que tiene la peor condición espiritual. No hay nada peor
que ser tibio. No hay nada. Como dice el Señor, prefiero que sea frío o que sea caliente, pero esa tibieza no me sirve, no es adecuada. Y el Señor, cuando habla a esta iglesia, es algo que lo debemos también ver en ese contexto. Está hablando porque les ama. Si no le importara esta iglesia, no le dirían a ella, esta iglesia ni me prestan atención a mí, no me buscan, ¿para qué? Pero Él nos está hablando de una manera muy especial, porque aquí también está manifestando su amor. Y ya para el desarrollo entonces la escritura dice así el versículo 14, y escribe, dice, y escribe, como dice diciendo, y ese y está mostrando ya la parte final. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nuevamente, ¿a quién? Al pastor, al líder espiritual de esa iglesia, escríbala. Pero eso es un sacudón para nosotros como pastores y también para la iglesia. La gran responsabilidad que tenemos, mis hermanos, de velar porque no caigamos en esas condiciones y que si hemos estado allí, encontremos la salida que el mismo Señor nos da a través de su palabra. Y aquí está diciéndonos que dice, miren cómo Él se presenta. He aquí el amén. 1. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El amén. Ese amén, ¿sí? Es el así sea, el así es, el verdadero. Es la garantía del acompañamiento de Dios, la misma presencia de Dios. Y aquí el amén, el verdadero. El testigo fiel, aquel que puede afirmar que es el verdadero y el testigo fiel, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único testigo pleno. 100%, todos los demás profetas, todos los demás que han sido tomados por el Señor para ser testigos de Él, de alguna manera, y usted y yo que hemos sido testigos, tenemos falencias, pero Él es el verdadero y el fiel delante del Señor, y muestra esa seguridad, aquel que está observando absolutamente todo, para que no hay nada absolutamente oculto, testigo fiel, y dice allí, principio de la creación de Dios. Y es muy importante la manera en que se refiere aquí, porque aquí está reiterando que por medio de Él, Dios creó todas las cosas. Y saben que Él está como reiterando allí, ¿ustedes que creen que arrancaron de cero? He escuchado testimonios así de personas que dicen, es que yo me levanté solito. No, yo creo que, como lo vamos a ver en esta carta, eso es orgullo. Y es un orgullo que el Señor trata por una cosa, porque es que aquel que llega a ese punto está desconociendo que la obra de Dios en su vida, desde antes de que naciera incluso, allá en el vientre de su madre, hasta el momento de hoy. Dios nos guarde de que nosotros creamos que hemos sido los duros, que no hemos dependido de nadie, que ni mi mamá, que mi papá me abandonó, que aún aquel que su padre le abandonó, que su mamá murió el día del nacimiento, podrá decir el día de mañana, no podrá decir el día de mañana que Dios no estuvo con él. Siempre el Señor ha estado con nosotros. Y Él dice, yo estoy desde el principio de la creación, antes de que tú nacieras, antes de que tú estuvieras en esta generación, antes de que tú estuvieras en la reconstrucción allá sin el apoyo de nadie. Sí, lo hiciste, pero yo estaba detrás de ti. Hay personas que incluso alcanzamos de pronto algunos niveles profesionales que podríamos llegar a pensar, es que esto fue mi esfuerzo, mi trabajo, mis trasnochadas, mi economía. Bueno, aquí el Señor nos está hablando a nosotros. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el principio. Y en Colosenses, el capítulo 1, versículos 16 y 17, si usted está tomando nota, para que registre estas citas, dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús en el contexto, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Siempre la manera en que se presenta Jesús a cada una de las iglesias tiene que ver con las problemáticas que tienen ellos, pero también con la solución que está planteando allí y la exhortación de que son objeto. Los versículos 15 y 16 dicen así, yo conozco tus obras, o sea, yo sé todo lo que haces. Es la omnisciencia del Señor que la hemos visto siempre. Si esto nos debe quedar grabado, mis hermanos. El Señor conoce todo de su vida. El Señor conoce todo de nuestras vidas. No hay absolutamente nada oculto para Él. Y esta carta nos muestra cómo desnuda el Señor
una creencia que ellos tienen y sobre las que se afirman. Y dice, yo conozco tus obras, sé todo lo que haces. Y luego les dice esto, ni eres frío ni caliente, eres tibio. Eso es algo muy fuerte, ni frío ni caliente. Ellos se consideraban, están muy bien, ellos consideraban que eran cristianos, como nos pasa muchas veces cuando nosotros mismos nos calificamos y nos autoevaluamos, consideramos que estamos muy bien y muchas veces cometemos tal vez uno de los errores graves y es compararnos con otros que estén en una condición que a nuestro juicio son inferiores. Y decimos, no, pues comparado con esta, yo estoy muy bien. Esta iglesia comparada con tal, no, está muy bien. Pero creo que el Señor aquí nos dice, cuidado, ni eres frío ni caliente. Y esto para ellos era una frase muy familiar, porque les hablaba, como les dije desde el comienzo, de ese canal por el cual salía agua que venía de Colosa. Era una de las ciudades que le abastecía agua aquí a la Odisea, y también de Hierápolis. Hierápolis, ustedes podrán ver aquí en la presentación como hay unos estanques en la montaña, y son aguas termales, Entonces de allá le abastecían, obviamente tenían que pagar por eso, pero una ciudad millonaria. Entonces le abastecían agua por un canal y también venía de Oceanía. Pero como les decía, esa agua que venía caliente de los termales en el trayecto se iba tornando tibia y no era apta para el consumo humano de una manera directa. Tenían que llevar a cabo procesos para poder, si quería alguien tener sed, porque de lo contrario, ¿qué produce un agua tibia en la boca? Vómito. Y el Señor dice, ni eres frío ni caliente. Y dice, te vomitaré. Pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a los que amo. Eso de te vomitaré de mi boca significa te rechazaré por completo. Así es, te rechazaré por completo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Es algo como ver lo que nos dice Proverbios. Y es algo muy importante porque él está diciendo, en medio de todo lo duro que es esa palabra, está diciendo, yo te amo. A veces nos sentamos a decir que, ¿cómo así que Dios castiga y me reprende y me disciplina? ¿Por qué eso? Mire, vamos a mirar un momentico lo que nos dice aquí el Proverbios, capítulo 3, versículo 11. Voy a comenzar a leer de ahí. Dice, hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Es una gran manifestación de amor cuando el Señor nos tiene que ubicar nuevamente en el contexto porque Él no quiere vernos perdidos. Y aquí le está diciendo esto a esta iglesia. Yo reprendo. Así. Y el versículo 17 dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la autoevaluación de ellos. Esa autoevaluación a nosotros nos puede también afectar. Dice, porque tú dices, y eso le está diciendo el Señor, yo soy rico y me he enriquecido, no necesito nada. Es algo así como te ha ido muy bien, no necesitas nada, no hay nada que falte, porque ya lo tienes todo. Los miembros de esta iglesia materialmente eran ricos y cuando eso sucede, casi siempre tienden a estar contentos con el estado en que se encuentran. Ese estado actual es un estado de tranquilidad y eso trae un aletargamiento espiritual. La falta de pasión en una condición de comodidad, de riqueza. Y tal vez usted hoy pueda ver una diferencia en su vida y seguramente usted esté diciendo, estoy prosperando en mis negocios, en mi trabajo me está yendo bien, la economía para mí, esto está prosperando a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor. No nos ha tocado a nosotros. Tenga cuidado para no ir de pronto a cometer este error, porque cuando hay comodidad se pierde el fervor espiritual. En el hambre se conocen personas que ya terminan doblando sus rodillas delante de Dios. Cuando hay una frustración en una relación de pareja, una decepción amorosa, cuando hay la pérdida académica, las dificultades para comprender las enseñanzas, cuando se pierden los amigos, cuando de pronto un empleo, una empresa decae, puede llegar el momento en donde nosotros doblemos la rodilla delante de Dios. Pero a veces, en una oportunidad prediqué un mensaje que se titulaba La maldición de la bendición. Cuando una bendición se convierte en maldición. Cuando las cosas nos van saliendo bien, pero nosotros
no valoramos eso. La falta de pasión hace matar el fervor y la ferocidad espiritual. Y la sed de mayor gracia desaparece. Pero el Señor dice, y no sabes que tú eres. Esto ya no es la autoevaluación, es la evaluación que el Señor hace a esta iglesia. Y dice, no sabes que tú eres. Y mire lo que le va diciendo esto, que es muy duro: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Debido a que se apoyó en sus propias fuerzas, nunca experimentó el poder de Cristo. Nunca. Sus capacidades mentales, intelectuales, sociales, económicas, no le llevaron a, Señor, gracias. Al menos darle gracias si no le buscó para dar los pasos que tenía que dar. Decir, gracias, porque este logro es por ti. No. Debido a eso, no experimentó el poder de Cristo. Obviamente, esto generó pobreza espiritual y el mundo espiritual. La corriente del dinero, la corriente de las modas, ¿sí? El juicio de esa situación le llevó a ese aletargamiento. Y a esto nos debe invitar, mis hermanos, a que nos examinemos. Hoy en día, ante algunos síntomas, se hace el examen, especial por ejemplo por lo del COVID. No sea que de pronto haya habido algún contagio. Y hacemos un chequeo médico. Al niño se le lleva el chequeo médico para verificar cómo está. Pero nos sometemos nosotros a un chequeo espiritual. Hay unos parámetros para determinar si hay COVID en una persona. Hay unos parámetros para determinar si hay alguna falencia. Problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas nerviosos, problemas circulatorios, bueno, lo que sea, o renales. Hay unos parámetros. Y el parámetro espiritual está fundamentado en la palabra del Señor. Nuestra autoevaluación a veces no considera, y como era una iglesia que no tenía en cuenta al Señor, su autoevaluación era una autoevaluación sesgada. El versículo 17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿sí? Perdón, aquí estaba repitiéndoles, pero aquí, ¿qué es lo que caracteriza a una iglesia y a una persona que tiene esta condición? Hay una fe tibia que paraliza la autorreflexión. Cuando uno tiene una fe tibia, cuando no tiene una relación con el Señor, el momento en que se va a evaluar no es diestro en el uso de la palabra para con criticidad poder examinarse y poder decir, oiga, ¿hay algún problema con nuestra fe ante los ojos del Señor? Esto nos lleva a pensar que necesitamos de una humilde autorreflexión para protegernos del orgullo espiritual y ver lo que realmente nos falta. Es un orgullo pensar que no tengo problemas de fe. Yo recuerdo que un amigo le invitaba a que buscáramos del Señor. Fuimos compañeros de trabajo en varias empresas. Él lo vi su desarrollo profesional, social, económico, cómo se iba proyectando. Y le decía, vamos, hermano, vamos, ¿sí? Vamos a buscar al Señor, es importante, tú lo necesitas. Porque qué difícil es a veces compartir a una persona que lo tiene todo. Es como cuando alguien le quiere dar un regalo a alguien que lo tiene todo, no sabe qué darle. Pero el regalo más importante, que es el de la vida eterna, ahí lo necesitamos todos. Y este hombre me dijo, no, Gregorio, yo estoy bien. La verdad, no le como a nadie. Y todo me está saliendo bien. Y como se ha dado cuenta, me he ido proyectando. Yo no necesito de eso, Gregorio. Que busquen a Dios los que lo necesitan. Dios, ayúdanos a matar ese orgullo y a pensar que somos autosuficientes. Ese orgullo no puede sentir la necesidad espiritual y que no haya sed. Es duro que no haya sed por la gracia del Señor. Es un orgullo que no haya un problema de conciencia espiritual. Allí me siento orgulloso porque tengo todas las capacidades, incluso a nivel ministerial. Podemos llegar a decir, yo tengo estudios en esto, he estado en tal seminario, he hecho tales maestrías. Aún los ministros de Dios podemos llegar a incurrir en eso. Y el Señor a veces nos guarda y se nos cierran puertas, como le veíamos en el mensaje pasado, por guardar nuestro corazón. No es que Él no nos ame, sino que yo conozco este corazón y se puede desviar. Y este corazón se había endurecido en eso por quedarse autosuficiente. Debemos vivir reconociendo que fracasaré si Dios no nos ayuda. Esa es una persona humilde. El Señor siempre honra a aquellos que humildemente avanzan. Cuando Él dice, yo soy el amén, está
tocando el orgullo. Yo soy el que en verdad te he sostenido, el orgullo de cada uno. En Oseas, capítulo 2, versículo 8, se habla de una palabra muy pertinente a esto. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Imagínense, no reconoció que Dios era el que le estaba sustentando todo a su pueblo. Y antes, al contrario, con lo que recibían, le rindían tributo a Baal. Yo creo que en este momento vale la pena pensar, ¿es usted consciente de lo que Dios le ha dado? ¿De las bondades con las que Él le ha rodeado? Esa sabiduría, esa gracia, el poder tener. Hoy en día hay niños que no pueden estudiar porque ni siquiera tienen un celular, porque no pueden tener un computador, una tablet. Y porque si lo tienen, no tienen cómo acceder a datos y tienen muchas limitaciones. Hay familias así, hermanos. Y usted le da gracias por lo pequeño que tiene y por lo grande que ha tenido. Un corazón agradecido es un corazón que rompe todo orgullo espiritual. Eso es algo fundamental. Un corazón agradecido es una solución, una de las soluciones. Y hablando de soluciones, aquí en el versículo 18 el Señor da esta. Por lo tanto, mire lo que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. 1, oro refinado en fuego para que seas rico. 2, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas fundamentales. Oro refinado. Y dice oro refinado en fuego. Y ustedes saben, mis hermanos, que cuando se está trabajando el oro, lo pasan por el fuego y allí es donde se moldea. Y el fuego en la vida cristiana implica sufrimiento. Y quienes en un momento dado podemos llegar a alcanzar una vida cómoda, qué importante es que podamos morir a nosotros mismos en determinadas áreas y poder crecer espiritualmente en el Señor. Cuando Él dice, de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, podemos ver estos aspectos. Lo que de veras te hará rico no es lo que tienes ahorita. No es eso. De mí. Él dice, de mí compres, no de lo que tú tienes allá, de mí. Acércate a mí. Porque ese es muy valioso. Dios nunca descuida la caída de la fe por la intoxicación del pueblo de Dios con abundancia mundana. Sí, vamos prosperando. Y, Dios me está prosperando y qué rico. Bueno, eso no está mal. Eso está bien. El problema es cómo está tu corazón frente a eso. Y mire lo bonito que dice aquí el Señor cuando dice, de mí compres, es que Él se está preocupando. Mira, me preocupa todo lo que has logrado allí. Pero te recomiendo, de mí compres. Te lo aconsejo, compra de mí. El verdadero tesoro es el tesoro espiritual de Dios. Y para conseguirlo debemos estar preparados para caminar en la cruz, para pasar por el fuego. De mí compres, dice luego, vestiduras blancas. Recordemos que ellos eran ricos por la lana, que era fuente, la base, de la materia prima para los vestidos lujosos que podían, y comercializaban eso. Mi padre fue sastre. Y nosotros íbamos a los sitios donde vendían los telares, las telas, paños de diferente índole, drill, dacrón, todo ese material. Íbamos a esa fuente y había el sitio central en el centro de Bogotá, que era el sitio de abastecimiento, y eso se movilizaba el comercio de una manera impresionante. No puedo imaginarme allí a la Odisea, en donde iban todos esos comerciantes para comprar las telas, para luego teñirlas, para hacer todos estos vestidos lujosos. Por eso también era un centro financiero, porque se movía mucho dinero allí. Y el Señor les dice, de mí compren vestiduras blancas. Ellos sabían de qué les estaba hablando, del vestido, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cualquiera que se viste busca la manera de cubrirse de una manera apropiada a su cuerpo, y el Señor está diciendo, hay algo en ti que los demás no han visto y que tú también te has negado a ver. Dice, para aquí no eres dependiente, porque no eres dependiente de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos cubre a nosotros nuestra vergüenza, nuestra desnudez? Ese pecado que nos acompaña, lo único que nos puede cubrir es la sangre del Cordero Redentor. Por eso el Señor dice, compra de mí, acepta esa ropa blanca que yo te doy. Ellos entendían muy bien eso. Acepta esa ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella. Vístete de la ropa de la gracia de la sangre de Cristo. O sea,
que el que estés bien no significa que porque los demás y tú mismo te consideres bien, tu autoevaluación de como conclusión estás bien, no significa que estés bien. Yo estoy viendo que tienes pecados que debes arreglar conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grama, dice la Biblia, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, mis hermanos, el Señor nos lleva a un punto de reflexión. Unge tus ojos con colirio. ¿Recuerdan que había un ungüento especial, unas gotas especiales para los ojos? Y le dice a ellos, unge tus ojos con colirio. Así como hay ese ungüento para la parte física, así como hay esa lana para la parte física, así como están todas esas riquezas para la parte física, busca las riquezas celestiales, busca la vestidura, lo que te cubre celestialmente, también espiritualmente, pero también quita para que veas. Quita esa ceguera espiritual que te está impidiendo. Échate gotas en los ojos espirituales porque no estás viendo. Así otros vienen aquí y se regocijan de que encuentran aquí en esta ciudad gotas para sanar sus ojos. Y hoy te quiero decir, tú necesitas colirio para sanar tus ojos espirituales, para que veas esas zonas medicinales que van a quitar la ceguera espiritual y puedas discernir las cosas espirituales. Abre tus ojos espirituales. Mira a Jesús a través de la oración y su palabra. Y el versículo 19 en la parte B dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí, cuando dice celoso, implica ese celo, o sea, esa diligencia. Eso es donde yo digo, no voy a negociar nada. Aquí voy a tomar una determinación y con celo voy a buscar del Señor. No quiero ser tibio. Yo no quiero ser una persona que sea repudiada, que no se pase ni para uno ni para otro, y mucho menos para el Señor. Es una decisión de arrepentimiento, es una decisión de obedecer radicalmente. De aquí en adelante yo no me voy a poner aquí en que como que estoy como que a veces caliente, como que a veces frío, como que aquí me quedo en aguas tibias. No, voy a tomar una posición. Y aquí es como si usted llegara a un camino y tuviera que tomar una decisión. O sigo por esta vía o sigo por esta. Eso es el arrepentimiento. Cuando para y toma una decisión allí. Y ¿saben que lo opuesto al amor, como a veces pensamos, es el odio? No es el odio, es la indiferencia. Duro hubiera sido que el Señor hubiera sido indiferente con esta iglesia. Que Dios llegue un día a ser indiferente con usted y conmigo y que no actúe para que nos acudamos para volver a afirmarnos en Él. Ese día va a ser duro. Allí el arrepentimiento es posible, pero solamente por la gracia del Señor que trae una palabra como estas que nos vuelve a mirarla a Él y tomar una decisión. Eso es, cuando hay un arrepentimiento, allí se va a experimentar una gracia diferente. Eso es lo que se llama un avivamiento. Cuando la persona reconoce su condición pecadora, toma una decisión por el Señor y su corazón se vuelca. Y no importa lo que yo tenga, las posesiones, la influencia, el poder económico, social, lo que sea, pero yo tengo una posición en Cristo y además voy a poner mi vida como los dones que el Señor me ha dado al servicio para la expansión de la palabra, que es mi tarea, la comisión a la cual Él me llama. Coger ese camino, que es un camino angosto, no es fácil. Porque el ancho es por donde coge todo el mundo. Y cuando el Señor dice compra, esa palabra tiene que ver mucho. Compra es tomar la decisión. Cómpralo. Tú tienes que, o sea, cuando uno compra, tiene que pagar el precio. Ellos sabían de qué se trataba allí, recordemos. ¿Sí? Llegaban gente a comprar. Lo que más llegaban a hacer en la Odisea era comprar. Y Él les dice, compra para ti. Esto implica que hay que pagar un precio. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta a pagar un precio? Y en los versículos 20 al 22 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Algunos consideran aplicar esta palabra para aquellas personas que no han llegado al cristianismo. Pero permítame decirle, esta palabra es para usted y para mí que hemos tomado una decisión por Cristo. Para creyentes, para esta iglesia. Él está a la puerta. Hay un cuadro de un pintor famoso, se me pasa en este momento el nombre, que muestra a Jesús en una puerta golpeando. ¿Y sabe una cosa? Esa puerta no tiene bisagra. Ese dibujo de esa puerta no tiene bisagra. Es necesario que desde adentro la abran. Y el Señor está así, tocando la puerta. Si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿sí? Y abre la puerta, la decisión de quién es. De usted y de mí. Y es para creyentes. Él no te va a obligar. Él no nos va a obligar. Él no nos va a atropellar, Él no nos va a violentar. En el libre albedrío y por su amor, Él espera que le sigamos y le sirvamos por amor.
por amor a Él y por amor al prójimo. Por eso a dos se resumen los mandamientos, dijo Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto implica un tiempo de koinonía, un tiempo de comunión, un tiempo en donde hay el compartir con Jesús. O sea, Jesús promete su presencia permanente en nuestros corazones. Es quitar del trono lo que está allá en nuestro corazón. Del trono de nuestro corazón, ocupado por las riquezas, por las posiciones y demás, y es colocar a Jesús. Eso es lo que trae un corte a la tibieza espiritual cuando usted se relaciona. Usted no puede salir de una tibieza espiritual si no es teniendo una relación estrecha con el Señor, orando, meditando su palabra a diario y forzándose y esforzándose por tener una relación íntima con Él. De cualquier otra manera, puede hacer lo que sea, no va a tener una solución. Por eso el Señor dice, yo estoy en la puerta. ¿Tu decisión cuál es? Al que venciere, los que triunfen. Son esas dificultades que se les están presentando para mantener la confianza en Él, porque como todos lo tenemos, ¿sí? Al que le daré que se siente conmigo en mi trono y reinará conmigo. Basta en ese lugar. Pero también está mostrando, usted puede tener hoy todo, pero si no vence, no va a tener esa posibilidad. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono y reinará conmigo. Así como ya he vencido, Él se toma como ejemplo y dice, yo viví eso. Yo fui tentado en todo, incluso en riquezas y en poder y demás. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. El que tenga oído para oír, dice la Escritura, oiga lo que dice el Señor a las iglesias, a nosotros. Escuchar, entender y poner por obra. Podríamos concluir aquí que el Señor se está refiriendo a un creyente mundano, no es a los incrédulos, que cree en Jesús, pero no deja, yo creo en Jesús, pero no deja que el Señor gobierne el trono de su vida, el centro de su corazón. La puerta que toca el Señor, la cual es la torre de control de mi vida, está en medio de mi corazón, está en medio de su corazón. Filadelfia era una iglesia que tenía la puerta abierta. Él dijo, yo soy la llave y abro la puerta. Pero la Odisea tenía la puerta cerrada. Filadelfia tenía la puerta abierta que el Señor le abrió. Pero la Odisea, ella misma, le ha cerrado la puerta al Señor. ¿Dónde y con quién nos identificamos nosotros? La iglesia sin Señor es una iglesia como la de la Odisea, sin pasión, sin ánimo de servir al Señor ni al prójimo, que se quiere servir a la iglesia, pero a su manera. Yo sirvo pero en esto y en esas condiciones. De resto, no cuenten entonces conmigo. Así, esa es mi manera, no la manera en que se define en un cuerpo pastoral, no es la manera en que aquel ángel que el Señor establece en la iglesia, entre el buen término del pastor, lo define, sino a su manera. ¿Por qué? Porque tengo el poder, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero la solución es que invitemos al Señor para que sea el centro de mi vida. Y todo temor de lo que pueda ir a gobernar mi corazón, se irá. Aunque la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente enferma, pudo haber un tremendo revés espiritual cuando se arrepintió y regresó al Señor. Éfeso, iglesia con tradición, pero que ha perdido el primer amor. Esmirna, iglesia con pocos recursos, pero rica en espíritu. Pérgamo, iglesia ostentosa por fuera, pero podrida por dentro. Tiatira, la cuarta iglesia, iglesia con fe, pero con fornicación. Sardis, iglesia con un nombre vivo, pero con el espíritu muerto. La sexta, Filadelfia, iglesia con poca fuerza, pero que hace grandes obras. Hoy hemos visto la Odisea, iglesia con mucha riqueza, pero sin obras, o a su manera. Vamos a orar. Creo que es muy importante que le pidamos al Señor que nos ayude. ¿Cuántas veces estamos orando por bendición, entre comillas, económica, social? Que podamos salir del estado en que nos encontramos, que nuestros negocios prosperen, nuestro trabajo prospere, nuestros hijos prosperen. Y luego con tristeza vemos cómo eso aleja a las personas del Señor. Y a veces yo tengo que confesarlo como pastor, me pregunto, Señor, ¿debería orar de esa manera por mis hermanos? Y lo sigo haciendo, en cumplimiento de la palabra de orar por otros, y porque veo sus corazones sinceros, dispuestos. Varios de ellos se afirman en el Señor y luego le sirven con todo a Él, pero otros, tristemente, se van alejando, se van enfriando, porque creen que todo lo han hecho por sus propias fuerzas y se olvidan que hay un Dios
que está detrás de todo esto, que hay un Jesús que entregó su vida, y dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo demás, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria? Yo creo que vale la pena que sigamos orando al Señor, pidiendo por su ayuda para salir adelante, pero que también mantengamos una calidad de relación con Él que nos permita dejar de ser tibios. Él dijo, prefiero que seas frío a que seas tibio. Eso es duro, eso es muy duro. Vamos a orar para que usted y yo seamos calientes en el Señor. Bendito Dios. Hoy cerramos este tema, ese mensaje a estas 7 iglesias. Y hoy nos confrontas de una manera muy dura y cierras de una manera muy fuerte. Perdónanos cuando hemos llegado atrevidamente, no solo a despreciar a personas que han sido baluarte para que nosotros salgamos adelante, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, personas a veces incluso que sin conocerlas estuvieron allí y hoy hemos llegado a estar donde estamos, no porque hayamos sido solos, Señor. ¿Qué necedad da de nuestros labios cuando hemos dicho eso, Señor? Esta palabra nos hace bajar de las nubes y poner los pies en la tierra. Pero lo más grande de todo y lo más importante es que tú eres quien has estado ahí detrás de todo esto, Señor, llevándonos. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, ha sido por tu infinito amor puesto hacia nosotros. Hoy reconocemos eso, Señor, y te damos a ti, además de palabras de gratitud, la gloria y la honra, Señor. Si un día hay un reconocimiento para nosotros, tendremos que pedir que pase de largo para que llegue a ti, porque eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por estos mensajes a tus iglesias. Con razón dijiste, escribe este mensaje en las iglesias porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, en verdad que sí. El día y la hora no lo sabemos, porque tú mismo aún, en el respeto hacia tu Padre, hacia nuestro Padre, dijiste, eso solo lo conoce mi Padre que está en los cielos, ni a mí me ha sido revelado. Gracias, gracias, amado Jesús, por ser ese modelo tan especial a imitar. Bendito sea tu nombre, queremos ser de los victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que esta semana el Señor les bendiga y que se abran puertas para que usted pueda crecer en todas las áreas de su vida, pero que jamás se olvide que el dador de todo don perfecto, dice la Escritura, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de los cielos de nuestro Padre Celestial. No nos olvidemos de eso. Dios me les bendiga. Nos vemos en el Amanecer con Dios y el próximo domingo. Bendiciones.